Extremadura. Y ahora, la entrevista, aquí, en Radio Nacional de España en Extremadura. Minutos pasan de la 1 de la tarde, una muy buena hora para que se queden ya con mi compañero José Antonio Legar. Hola, saludos. Hoy tenemos un compañero que se puede considerar de los grandes de la radio, ¿no? Y es que lleva 35 años en la cadena SER, o sea que sería torpe si no hubiera aprendido. Es Jesús Gallego, se ha ganado un lugar privilegiado en el periodismo deportivo español, yo creo que eso lo tenemos todos claro, pero sobre todo es extremeño, ¿no? Es uno de esos personajes, que ustedes saben que me encanta a mí traer, pues extremeños que sean un poquito ejemplos para los jóvenes y estas cosas. Te decía extremeño de pura cepa, maestro de contar historias, una voz inconfundible en Carrusel Deportivo, Hora 25 Deportes, bueno, los Juegos Olímpicos, las Eurocopas, en fin, pero decía, algo me falta, no sé, yo quiero hacer algo más y tenía ahí esa idea en la cabeza, me imagino, ha tenido que trabajar muchísimo y además me parece genial porque dignifica el periodismo deportivo, que sabe que siempre nos ponen como los más tontos, digo, porque yo todavía, oye, pues algo de periodista deportivo puedo tener, ¿no? Y se lanza a una aventura literaria con ese debut con Herencia, una novela que no solo se sumerge en el mundo de la guerra civil, sino también en el mundo de Extremadura, lo que él vivió en Jaraicejo, su Jaraicejo natal, menos de 500 habitantes, qué pasó con la muerte de Franco, con la transición a la democracia, en fin, muchos datos, documentación exhaustiva, personajes que tienen ustedes que descubrir y luego, pues, oye, todo ello dentro de la realidad, es decir, sin cambiar todo lo que verdaderamente nos puede hacer reflexionar. Don Jesús Gallego, muy buenas tardes. Buenas tardes, José Antonio. Muchas gracias por invitarme y un placer estar aquí contigo y con tus oyentes. ¿Se te quedaba corto lo de la información deportiva y dijiste, venga, voy a escribir una novela? Bueno, la verdad es que yo he sido siempre un gran lector, he leído mucho en todos esos viajes por trabajo, siempre iban novelas en mi equipaje. Y en el 2023, que por circunstancias había terminado mi programa de televisión, que siempre he estado compatibilizando tele y radio durante mucho tiempo libre que tenía, decidí que tenía que dedicarlo a otra cosa, ¿no? Y yo siempre he sido muy admirador de escritores como Mario Vargas Llosa, Juan Gabriel Vázquez, que cuentan la historia de sus países o de otros países de una manera muy determinada, yendo a las vidas personales de los individuos anónimos, cómo les afectan los acontecimientos y demás. Y yo quería hacer algo así de mi país, de España, ¿no? Claro. Y elegí 1975 porque ese momento, ese cambio tremendo que hubo en la historia de España, a mi generación al menos no se nos ha explicado con profundidad. Se nos había dicho que murió Franco, llegó el rey y empezó la democracia. Y no fue ni mucho menos tan sencillo. Fue un momento de tensión, de incertidumbre, de nerviosismo, de temor a que hubiera violencia. Y la verdad es que meterme a estudiar y a documentarme sobre esa época me ha parecido alucinante porque no teníamos, al menos yo, ni idea de ese momento, todo lo que sucedió y todo lo difícil que fue. De todo eso que has dicho, Jesús, y de cambio, porque a aquella Extremadura de aquellos años, tú tenías 7 años cuando murió Franco, a aquella España, hoy no la conoce ni la madre que la parió, ¿no? Y tú lo cuentas un poco a través de Manuela, una mujer que viaja de Extremadura precisamente a Madrid para visitar la capilla ardiente del dictador, José Luis, un joven que acaba de entrar en ETA y que prepara un atentado para la banda terrorista precisamente en Madrid, y Jaime, que es un procurador en Cortes, que bueno, ha sido falangista, que ha participado en la guerra civil y que bueno, pues se dispone a honrar al general en el Valle de los Caídos, ¿no? Pero a través de eso cuentas y haces reflexionar sobre cómo hemos cambiado y cómo fueron aquellos tiempos, ¿no? Sí, claro. Esos 3 personajes yo creo que representan a un espectro muy amplio de lo que era la sociedad, ¿no? Una mujer educada en el régimen, que su educación ha sido pues la escuela franquista, la religión, y considera normal todo lo que pasa en esos tiempos en España, ¿no? No tiene un concepto de falta de libertad, ni mucho menos. Vive de la manera que vive, es feliz en Extremadura y no ha conocido otra cosa, ¿no? Sí, incluso, perdona, a Manuela, su padre era republicano y le represaliaron, ¿no? Efectivamente, esa es una dicotomía, claro. Que está inspirada, por cierto, en una realidad familiar mía, porque el padre de Manuela era un hombre de izquierdas que hizo la guerra con el ejército franquista porque tuvo que hacerlo, no pudo negarse y le tocó, pero luego, cuando terminó la guerra, él
ayudó de manera indirecta a los maquis que estaban en la sierra de Monfragüe para que esa gente pudiera comer, porque si no se iban a morir de hambre, no podían bajar de la sierra porque los mataban y tenían que comer. Entonces, esa colaboración, cuando se descubrió, le llevó a la cárcel y a ser juzgado por el famoso Tribunal contra el Comunismo, la Masonería y el Espionaje, y estuvo 10 meses en la cárcel, ¿no? Entonces, esa dicotomía de un hombre republicano y su hija educada en el régimen a mí me interesaba mucho. Yeah. Y el personaje de José Luis, que es un etarra que tiene 20 años, que está en Madrid preparando un atentado durante los días que murió Franco, porque ETA ya actuaba en Madrid entonces y tenía comandos y había cometido asesinatos, también tiene que ver con Extremadura porque está inspirado en un personaje real que es Juan Paredes Manot, Chiqui, que fue uno de los últimos etarras ejecutado por el régimen en los fusilamientos de septiembre del 75. Ese chico vivía en Zarauz, pero no había nacido en Zarauz, había nacido en Zalamea de la Serena. Anda. Es decir, había nacido en Badajoz, sus padres emigraron al País Vasco y en Zarauz él se integró, creció, tuvo una cuadrilla y decidió tomar las armas para la supuesta liberación del País Vasco. Y entonces, lo más curioso es que en Zarauz también, un mes antes de que muriera Franco, en octubre del 75, fue asesinado un guardia civil por ETA que se llamaba Manuel López Treviño, ametrallado en la calle. Ese hombre había vivido mucho tiempo en Zarauz sin problemas, pero como había cambiado, ETA, terrorismo, ese hombre, ese guardia civil, había nacido en Monterrubio de la Serena, a 14 kilómetros del pueblo de Letarra. Entonces, a mí me llamaba la atención tanto que dos personas nacidas en la comarca de La Serena hubieran terminado su vida en Zarauz y uno hubiera sido asesinado por la banda terrorista ETA y otro ejecutado por el régimen de Franco, ¿no? Entonces, esa circunstancia vital también está contada a través de otros personajes en el libro. Y es que los extremeños tienen mucho que contar de esa historia porque estamos en todos sitios, ¿no? En toda la España con la emigración, ¿no? Unos en el País Vasco, claro, otros en Cataluña, claro. Y efectivamente, unos de la ETA y otros guardias civiles. Extrapolando a la época actual, con los mensajes de odio, este tipo de cosas son las que nos tienen que hacer reflexionar, porque estamos hablando de dos hombres buenos y que de alguna manera el odio hace que acaben como acaban. Es que las circunstancias vitales de aquellos tiempos condicionaron la vida de cada uno de los individuos y le llevó por maneras diferentes, porque Jaime, uno de los personajes del libro, un excombatiente carlista, héroe de la guerra civil, que luego ha sido nombrado procurador en Cortes, designado por Franco incluso, representa a las personas que en 1975 no querían que hubiera un cambio. Y yo me he puesto en su cabeza. Ellos llevaban 40 años viviendo en España muy bien porque pertenecían a los que habían ganado la guerra, estaban instaurados en el poder y no entendían por qué tenía que haber un cambio. Porque toda esa gente, también es una de las tramas de la novela, los duros del régimen no querían al rey don Juan Carlos porque sabían que el rey don Juan Carlos iba a llevar a cabo un cambio. Estaba hablando con la gente de la oposición. A pesar de que el rey juró lealtad a los principios del movimiento y demás, los azules, los duros del régimen, sabían que Juan Carlos iba a traicionar ese juramento e iba a permitir los partidos políticos, iba a haber una constitución, iba a votar la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, Jesús, has dicho que hay gente que le iba muy bien, pero eran una minoría. Había gente que no le iba tan bien. En Jaraicejo, indudablemente. En Jaraicejo, cuéntanos cómo tú vivías en el 75, por poner un ejemplo, ¿no? Que muchos extremeños recordarán. Sí, bueno, pues le llama mucho la atención a la gente que yo vivía en Jaraicejo en 1975 y en mi casa no había agua caliente. Es más, durante los primeros años, a lo mejor hasta que tuve 6 años, no hubo agua corriente. Y yo todavía iba con mi padre en una furgoneta llena de bidones a la Fuente del Valle a llenarlos, y de la Fuente del Valle esos bidones llegaban a mi casa y de ahí se tomaba el agua para el aseo o para el consumo. Pues mira, ayer estuve presentando la novela en Bilbao, y cuando yo contaba cómo un pueblo de Extremadura tenía esas condiciones de vida en el año 73 y 74, 75, la gente no lo entendía. Decía, no puede ser. Pues sí puede ser, porque Extremadura estaba muy, muy, muy atrasada respecto a otras regiones de España y sobre todo a las regiones
a las ciudades importantes, ¿no? Claro. Jesús, tenemos que hacer una reflexión final. Estamos en una sociedad en la que los jóvenes votan a Trump, a posiciones ultraderecha, y yo no sé si leyéndose Herencia, yo de hecho ya invito, no debe haber un extremeño que no se lea Herencia, no porque sea Jesús Gallego que me caiga muy bien, que me cae bien, sino sobre todo porque, primero, es extremeño, segundo, lo cuenta desde un punto de vista donde los extremeños tenemos mucha importancia en esa historia, pero además porque nos hace reflexionar y, oye, pues nos da un montón de datos ciertos, al margen de la ficción, es decir, la novela que transcurre entre esos datos muy documentados de Jesús. ¿Tú crees que sería importante que leyeran, lo primero, y además que leyeran relatos de este tipo? Por supuesto, porque yo creo que para que se valore el momento en el que nosotros estamos viviendo, España está viviendo en un momento de paz y de democracia. Puede que haya políticos que nos gusten más, que nos gusten menos, unos mejores, otros peores, otros regulares, otros muy malos, puede que haya políticos corruptos, pero España es una democracia liberal avanzada y vivimos en paz. Quizá para que los jóvenes y para que la gente que tiene ahora desapego a lo que está viviendo sea consciente de lo valioso que es esto, necesita saber de dónde venimos. Es necesario que los jóvenes sepan que hace 50 años España era una dictadura donde no había libertades, donde la mujer no tenía derechos, donde no se podía cantar, bailar, gritar determinadas cosas, y eso no puede ser que no lo conozcan. Claro. y que alguien pueda llegar y les haga creer que en otro determinado régimen vivirían mejor. No, para valorar bien dónde estamos tenemos que conocer el pasado, y por eso yo creo que es muy importante que la gente lea Herencia, que es una novela que no tiene ni bandos ni enfrentamientos, tiene simplemente realidad, para conocer cómo era España hace 50 años. Pues esa es la historia que nos cuenta Jesús Gallego, Herencia, su primera novela. Yo estoy seguro que con el recorrido que está teniendo no va a ser la única, y espero estar aquí para contarlo. Jesús, un abrazo grande, gracias por estar en la pública aquí en Radio Nacional. Ya sabes, esta es tu casa porque es Extremadura, evidentemente. Muchas gracias por invitarme y un abrazo y un saludo para todos los oyentes.